Bueno, vamos a analizar algunas de estas cifras, vamos a ver cómo es posible entenderlas de mejor manera. Ya está en comunicación con nosotros quien está a cargo de esta encuesta, que es Roberto Méndez, el director de Adimark. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por recibir el llamado a CNN nuevamente. Buenos días, muchas gracias a ti, ¿qué tal? A ver, un dato bastante técnico y que en general viene saliendo en todas las encuestas y casi es una duda que se presenta en cada uno de los sondeos. ¿Cuál es el dato que hay que tomar como más relevante? ¿La aprobación en el caso de la presidenta Bachelet o el rechazo? ¿Por qué te lo pregunto? Dice que, según esta encuesta, la aprobación baja de un 27 a un 23, es decir, disminuye 4 puntos. Pero el rechazo aumenta del 68 al 74, siendo las dos cifras malas. ¿Con cuál se debiera quedar las personas que le interesa, por lo menos el mundo de la política? Yo creo que hay que mirar las dos, desgraciadamente son dos caras un poco de lo mismo. Entonces, bueno, este resultado es malo para la presidenta Bachelet porque en los últimos meses habíamos visto que ella había mejorado un poco. En todo el último trimestre del 2016 y el primer mes del 2017 había subido un poquito. Nosotros pensábamos que ya venía el periodo final en que los presidentes en general suben, pero febrero fue un mal mes, los incendios de finales de enero y que continuaron a comienzo de la primera semana de febrero fueron muy negativos para la evaluación de la presidenta. Esta misma encuesta muestra que fue ese uno de los factores que la dañó. Y el otro factor que la dañó, que en cierta manera afecta su aprobación y su desaprobación, fue el nombramiento de Javiera Blanco. Y yo creo que ese tema pegó muy fuertemente, sobre todo en los comienzos de febrero, y de hecho el tema de corrupción en organismos del Estado pasó a ser el peor evaluado. O sea, da la impresión de que se revivió todo el tema del Sename, toda esta de gendarmería, todos estos temas que tuvieron el año pasado tan fuertemente afectando a la presidenta. Yo creo que todo eso se juntó y dio este resultado malo para la presidenta del mes de febrero. Ahora, Roberto, ¿usted diría que esta pasada de cuenta, puesto así, se da solo en un fenómeno con la presidenta Bachelet o en general en la historia, las personas que ustedes encuestan generalmente pasan la cuenta de manera tan drástica cuando un gobernante sienten que no lo ha hecho bien en determinada manera? Repito, ¿o es solo un fenómeno que se ha dado con Bachelet? No. En general, la opinión pública, yo creo que uno ha aprendido después de tantos años, premia cuando ocurren cosas buenas y castiga a los gobernantes cuando suceden cosas malas. Yo creo que hay historias para los dos lados en ese sentido. Pero a la presidenta Bachelet, bueno, le ha tocado una opinión pública especialmente crítica y estos últimos 2 años de su gobierno han sido muy duros. Yo creo que hay un tema especial con ella, algunos temas de más largo plazo, como fue el caso Cabal, y otros más puntuales, como estos que acabamos de mencionar del mes de febrero. Pero no, yo creo que aquí lo que no sabemos también cuán duraderos son algunos de estos efectos, puede que sean temporales. Sí, este es el último año de gestión de la presidenta Bachelet. Lo que uno se pregunta es si en el transcurso del mismo habrá tiempo suficiente o se podrían reunir las condiciones como para pensar que la presidenta entregue su mandato con cifras que realmente la pudieran dejar satisfecha a ella y a su gobierno en su conjunto, porque cuando ella hace o tiene su primer mandato, la verdad es que entrega el gobierno con cifras que eran relativamente buenas, nunca con estos porcentajes que hemos visto ahora. ¿Hay tiempo para una recuperación, crees tú, Roberto, en este año para que estas cifras pudieran mejorar? Sí. ¿O nos vamos a mantener dentro de esta tendencia que ni siquiera alcanza el 30%? Sí, ahora, hay un punto. Ella terminó su gobierno anterior no con cifras relativamente buenas, lo terminó con cifras extraordinariamente buenas. Acuérdate que terminó con sobre 80% de aprobación, una cifra que hoy día parece inimaginable. Yo no creo que va a terminar con eso, pero yo apostaría de que va a terminar con una mejor evaluación de lo que está marcando hoy día. Esto ha pasado con el presidente Lago en su momento, que terminó con cerca del 70%.
terminó con ella en su primer gobierno, que terminó con 80, el presidente Piñera, que tuvo muy mal segundo y tercer año de gobierno en términos de evaluación, al final también subió y terminó con 50. Yo diría que a menos que hayan eventos hoy día impredecibles, yo creo que deberíamos ver que continuara esta tendencia leve a la mejoría y determinara probablemente cerca de 40, probablemente yo sería lo razonable para el final de su mandato. El expresidente Piñera sube 2 puntos, llega al 29%, el senador Guiller baja a 25%. Quiero saber, y para que le comentes a los televidentes, Roberto, ¿esto es significativo? ¿Da como para celebrar? Porque, siendo bien honestos, cuando uno conversa con los aludidos o sus cercanos, aquellos que suben siempre están muy contentos. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuánto de verdad es lo que los televidentes tienen que tener a la mano para saber si esto realmente es significativo? Está dentro, por supuesto, del margen de error que tiene cada encuesta. Mira, los cambios de cada uno, sube 2 Piñera, baja 3 Guillé, en sí mismos no son significativos, pero la diferencia entre los dos, que ya es de 4 puntos, es significativa esta vez. Y yo creo que el resultado más importante, Verónica, es que por primera vez Guillé baja. Guillé, desde que aparece en estas encuestas, desde agosto del año pasado, todos los meses venía subiendo en una cosa realmente extraordinaria para llegar a esta cercanía, casi empate con Piñera que hemos visto en los últimos meses. Y por primera vez en febrero esta tendencia se rompe y él cae 3 puntos, no es muy significativo, pero marca, yo creo, el fin de este proceso, de esta estrategia de no pronunciarse, de no estar presente, de no hablar sobre los temas. Y el mes de febrero fue un mes políticamente bastante activo, inusualmente activo, diría yo, por un mes de febrero, pero pasaron cosas importantes. Una de ellas fue esta fallida visita de Mariana Elwin a Cuba. Él no se pronunció sobre eso, no se pronunció sobre el tema de los incendios, en fin. No, esa ausencia yo creo que le sirvió en un periodo, pero da la impresión de que hubiera llegado a un límite. Y lo otro, yo creo que ya esta nueva mayoría tan extraordinariamente dividida, tironeada, y el tema Elwin-Cuba fue un factor muy importante de tensión y sigue siéndolo hoy día, ¿no es cierto?, al interior de la mayoría, da la impresión de que todo eso, esta coalición enfrentada consigo misma, parece estarle pasando la cuenta ya a Alejandro Guillé. Vamos a ver, esta es mi hipótesis, si esto se mantiene o no durante el mes de marzo. Sí, es bien interesante ese análisis. Y respecto del otro probable candidato, porque hasta acá no lo ha oficializado, uno tiende a pensar que va a ser así, me refiero a Sebastián Piñera, este 29% no considera quizás el clímax del caso Bancart, como tampoco la situación vivida exactamente con los mayores antecedentes que se desataron después de la minera Dominga, y pensar en un Sebastián Piñera ya en condición de imputado. ¿Cuánto tiene que ver eso entonces también con ese 29% que alcanza en la encuesta que ustedes hacen, Roberto? Sí. Es cierto, la encuesta nuestra se inició su terreno el día 2 de febrero y terminó el día 28, así que en realidad todo este problema como que surgió más fuertemente hacia finales de febrero, aunque hay que decirlo que no es un tema nuevo, todos los conflictos y eventuales conflictos de interés de Piñera han estado ahí por años, de hecho estuvieron desde su primer gobierno, ¿no es cierto? Entonces da la impresión de que el efecto, si hay, es más bien leve. Él bajó ligeramente, en el mes de enero había bajado su evaluación, pero ahora se volvió a recuperar. Yo creo que él está probando ser bastante inmune, creo yo, a este tipo de acusaciones. Y yo creo que salvo que aparezca evidencia muy distinta, muy contundente, tengo la impresión de que no lo está afectando muy significativamente. Esa es la impresión que me da de leer estos números hasta esta fecha. O sea, sería incombustible porque dicen relación estas polémicas que se han generado, si es que lo entiendo bien, con un tema que en general para los ciudadanos les es conocido, que dice estrictamente relación con sus negocios. O sea, no hay ningún otro tipo de polémica u otro hecho que pudiera sorprender al electorado con algo
irregular u otro tipo de situaciones, más bien temas que para efectos de Sebastián Piñera la ciudadanía de alguna u otra manera ya conoce. Exactamente, son temas que no vienen a revelar nada nuevo, nada que no estaba presente en la opinión pública. Entonces, por eso digo, si es más de lo mismo, tengo la impresión de que no va a causar efecto importante. Si apareciera algo muy inusual, muy inesperado, naturalmente que sí. Él no es inmune, yo diría no es inmune. Y de hecho, la baja que tuvo en enero, porque en enero bajó, acuérdate que en enero incluso Guillén lo había pillado y lo pasaba por un punto, y lo que tuvo que ver con los temas relacionados con Bancar, pero después da la impresión de que eso pasó y se recuperó. No es inmune, por eso digo, es un tema que va a estar presente en toda la campaña, pero hasta el momento no lo ha afectado significativamente, eso es muy claro. Ahora, de las cosas que ustedes también consultan, evidentemente, o uno abre el abanico un poco más allá de Guillermo y Piñera, sigue llamando la atención que el expresidente Lagos no logra despegar. Y en el contexto del escenario de la nueva mayoría, ahí también hay un fenómeno relevante, entre otras cosas, porque José Miguel Insulza desaparece de la pregunta que ustedes hacen cuando le señalan a la gente quién cree que puede ser presidente de Chile. ¿Por qué particularmente Ricardo Lagos creen ustedes que no despega? Mira, para mí ha sido realmente muy inesperado. Yo pensé que Lagos, sigo pensando que Lagos era una muy buena opción para la nueva mayoría y creo que en parte hubo algún error en la manera como él planteó su candidatura. Ser candidato de la nueva mayoría hoy día no es algo que le agregue nada a nadie y él se planteó muy formalmente en ese sentido, no como un candidato que tenía una propuesta o que tenía un proyecto específico, sino para ser el candidato de un sector político que hoy día está desvalorizado. Y segundo, ha sido muy maltratado y tengo la impresión de que la izquierda extra, concertación, podríamos decir la externa más extrema, el Partido Socialista, ha tenido un maltrato que al finalmente lo ha dañado. Yo creo que ha sido yo me he sorprendido cómo un liderazgo con las características de Ricardo Lagos puede haber sido tan maltratado y en cierta manera lo tienen ahí estancado y prácticamente destruido en sus opciones. Roberto, queremos agradecer mucho la disposición, como siempre, que tienes de hablar con CNN y analizar estas cifras. De seguro, en el siguiente sondeo nos vamos a reencontrar. Te estaba despidiendo, Roberto. Yo sé que quizá tenemos un problema de audio, pero te agradecemos estos minutos de conversación. Espero que me hayas podido escuchar. Te despedimos entonces al aire. Muchas gracias, Roberto.